escuchan bien? Buenos días, Sí, doctor. buenos días. Buenos días, doctor. Sí lo escuchamos bien. Sí, buenos días, doctor, lo Pues escuchamos. vamos a empezar. Compañeros, adelante, por favor. Sí, doctor, ya comenzamos. Sí, gracias. Cosita, 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 cosita. Buenos días, doctor. Voy a continuar con el tema de ayer. Sí, Nos habíamos quedado aquí en lo que es el módulo cerebeloso y pues faltaba mencionar que es una vía inconsciente y donde va a estar relacionado a los núcleos vestibulares del cerebelo. Vamos a tener fibras vestibulocerebelosas primarias que van a enviar referencias al núcleo dentado, al núcleo floculonódulo y a la úvula. Asimismo, también vamos a tener fibras cerebelosas, vestibulocerebelosas secundarias que van a enviar aferencias al núcleo del fastigio y al núcleo foculonódulo. Todas estas aferencias, pues son fibras que van a estar también relacionadas con las corticovestibulares cerebelosas, que van del cerebelo a los núcleos vestibulares de vuelta, regulando los movimientos y función de este módulo. Muchas de estas sinapsis son inhibitorias y solo actúan cuando se corrigen los movimientos. Y aquí tenemos el ejemplo. Vamos a tener al ganglio vestibular. El ganglio vestibular va a mandar aferencias a los núcleos vestibulares, principalmente al núcleo vestibular medial, y este va a enviar proyecciones bilaterales al tálamo. Y del tálamo se van a ir a la corteza. En este caso es a la corteza somatosensorial primaria. Y también tenemos que se van a ir a diferentes cortezas, como la corteza parietal, que está por acá, la corteza prefrontal, a la porción insular del surco lateral y al área retroinsular. Bueno, ahora tenemos aquí la tercera vía, que es la vía vestibular proveniente de la mácula saccular. De esta última se van a proyectar las siguientes conexiones, que son centrales. Vamos a tener al grupo neuronal del núcleo en Y, con conexiones comisurales al núcleo vestibular, contralateral y el núcleo infracerebeloso, que se proyecta hacia los núcleos oculomotores. Vamos a tener conexiones con el haz vestibuloespinal lateral a través del núcleo vestibular medial. Vamos a tener conexiones con el haz del vestíbulo espinal medial a través del núcleo vestibular lateral. Entonces, si se dan cuenta, pues todas van a estar relacionadas. Y estas proyecciones del vestíbulo espinal no van a ser tan prominentes y tampoco las del utrículo. Bueno, por último tenemos a la vía vestibular eferente. Esta va a comprender un grupo de neuronas de aproximadamente 3000 y va a estar localizada en el tallo cerebral y se proyecta en forma periférica a través del nervio vestibular hacia los órganos sensoriales vestibulares. Las neuronas que forman esta vía se van a ubicar cerca de los núcleos vestibulares, que ya los habíamos mencionado, donde pueden tener conexiones con fibras aferentes y así pues emiten sus axones a través del haz hacia las ramas periféricas del nervio vestibular. Para terminar en el neuroepitelio, es decir, donde están en el neuroepitelio, de los órganos sensoriales vestibulares. Entonces, si nos damos cuenta, esta vía va a estar relacionada con los órganos sensoriales vestibulares. Y este sistema vestibular eferente va a tener un efecto inhibitorio en los potenciales de acción del nervio vestibular, aunque se desconoce su función en el equilibrio. Y pues aquí tenemos algunos de los que se encuentran en los órganos sensoriales. Por ejemplo, tenemos que el utrículo va a estar a cargo del equilibrio estático, es decir, la acción sobre los músculos extensores, flexores, pronadores y supinadores. El sáculo, que pues va a tener una función no esclarecida vinculada con el utrículo. Y en el vestíbulo y los conductos semicirculares va a estar relacionado con el equilibrio cinético.
Bueno, en conclusión, con esto de las vías y el aparato vestibular, es que va a controlar la postura, la propiocepción y coordinación de movimientos de los ojos en el cuerpo. Asimismo, pues, el aparato vestibular se va a encontrar situado en el oído interno y va a tener importantes conexiones, como mencionábamos ayer, conscientes e inconscientes. Pero, ¿qué pasa si se altera el funcionamiento del sistema vestibular? Bueno, si se altera, nosotros podemos tener mareo o vértigo. En este caso, vamos a hablar sobre el vértigo de origen periférico y el origen central, y vamos a hacer el diagnóstico diferencial. Pero para llegar a este punto debemos de saber o tener entendido qué es el vértigo. El vértigo va a ser un síntoma que se describe como la falsa sensación de movimiento del sujeto o de su entorno, habitualmente de características rotatorias. Entonces, este síntoma va a ser subjetivo del paciente. Puede acompañarse de síntomas vegetativos o auditivos. Se va a producir por una alteración del sistema vestibular, ya sea en su porción periférica o central. La prevalencia es del 7% y va a tener un predominio en el sexo femenino, los adultos mayores, teniendo así también más del 90% en los casos en el hospital. El vértigo será de origen periférico en estos casos. ¿Qué quiere decir? Que casi no vamos a presentar nosotros el vértigo central, pero esto no quiere darnos a entender que no puede existir algún caso. Bueno, en la fisiopatología, pues todo en nuestro organismo debe estar equilibrado. ¿A qué me refiero con esto? En el sistema va a estar relacionado el vértigo con lo que es el sistema visual, el sistema sensitivo somático, el sistema vestibular. Todos estos deben de estar en equilibrio para que así el cuerpo mantenga una postura de orientación espacial. Pues si esto no ocurre, se va a dar origen a lo que es el vértigo. ¿Cómo se produce el vértigo? El vértigo se va a producir debido a una alteración al nivel del sistema vestibular, pero exactamente a qué nivel, o sea, no sabemos si en el oído medio, el oído interno o externo. Bueno, va a ser al nivel donde se encuentren las siguientes porciones. Sabemos que el sistema vestibular va a ser dividido en una porción periférica y una central. En la periférica nosotros vamos a encontrar los canales semicirculares, el sáculo, el utrículo y el nervio vestibular. Y en la porción central vamos a tener al tronco cerebral, a las vías y al cerebelo. Entonces, cuando haya un problema de todo esto o una alteración, vamos a tener en la porción periférica la producción del vértigo periférico y van a estar relacionados pues con estas estructuras que ya les mencioné. Y en la porción central, pues cuando hay un defecto va a haber un vértigo central y va a estar relacionado con las estructuras del tronco cerebral, las vías y el cerebelo. Cuando existe esta alteración al nivel del sistema vestibular, algunas manifestaciones clínicas se van a hacer presentes y a esto se le va a conocer como síndrome vestibular, en donde el vértigo es apenas una de las manifestaciones de este síndrome. Además, se va a encontrar náuseas o vómitos en el paciente, intolerancia al movimiento cefálico, una marcha inestable y nistagmo, que el nistagmo es un síntoma objetivo del vértigo. Bueno, y aquí tenemos una imagen representativa de un vértigo central y un vértigo periférico, que el vértigo periférico principalmente nos va a afectar al oído interno. También vamos a tener, como ya les había mencionado, una lesión en el laberinto o en la rama vestibular del octavo par, mientras que el central, pues los núcleos vestibulares, la protuberancia, el cerebelo, que ya se los había mencionado, y los mixtos, pues es cuando se presentan los dos y se dice que es más común en ancianos. Y aquí tenemos una representación de lo que es el oído interno, que como si se dan cuenta, pues están los conductos semicirculares, el vestíbulo, el caracol, y pues principalmente lo vamos a ver más en el vestíbulo. Y acá en la porción central, pues ya viene el tallo cerebral, el cerebelo y algunas otras porciones. Algo importantísimo, no debemos de confundir lo que es el vértigo con el mareo, ya que el mareo es una sensación de malestar general que se acompaña de náusea y de vértigo y puede presentarse en ausencia de enfermedades vestibulares. Por ejemplo, cuando vamos viajando y nos ponemos a leer en el coche, nosotros podemos sufrir un mareo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del vértigo periférico y central?
Ok, vamos a tener que en el vértigo periférico, las principales causas va a ser la neuritis vestibular, que es una inflamación del nervio, la laberintitis, que es la inflamación del laberinto, enfermedad de Meniere, que se la va a explicar mi compañero más adelante, el vértigo postural paroxístico benigno, un neurinoma, ototóxicos, un traumatismo, mientras que en lo que es el vértigo central vamos a tener como las principales causas a la migraña, al accidente isquemiotransitorio, al infarto cerebeloso, a la hemorragia cerebelosa y a la esclerosis múltiple. Estos son algunos ejemplos que nos pueden dar el vértigo central, pero no quiere decir que son las únicas enfermedades, existen más, pero pues estas se me hicieron más importantes. Bueno, aquí hice una pequeña tablita para saber con qué frecuencia se presentan algunas patologías que están relacionadas con el vértigo. Y pues la más común actualmente es el vértigo posesional paroxístico benigno, que es un vértigo periférico. Ok, también podemos clasificar el vértigo, aparte de su origen, que era periférico y central, según la temporalidad. Vamos a tener aquí en la temporalidad que puede ocurrir un síndrome vestibular episódico, un síndrome vestibular agudo o un síndrome vestibular crónico. En el episódico, ¿cuáles van a ser sus características? Bueno, va a ser una crisis de vértigo repetidas en el tiempo. Estas son cortas, menos de 5 minutos, o pueden ser largas con más de 5 minutos, incluso en días. Mientras que en el síndrome vestibular agudo vamos a tener episodios de vértigo mantenido, con una duración de horas a días. Y en el crónico vamos a tener síntomas vestibulares persistentes en el tiempo. Esta va a ser con una duración de mayor a 12 semanas. Ok, nosotros para ver cualquier tipo de enfermedad debemos de relacionar la anamnesis, que en esta se estudia la duración, el inicio de la enfermedad, la frecuencia, la severidad, los desencadenantes, los síntomas asociados, como por ejemplo aquí en el vértigo vamos a tener que se asocian náuseas, vómitos, a tinnitus, a una hipoacusia. Y en la historia médica previa, este es el más importante porque debemos de conocer la vida del paciente. Por ejemplo, si consume fármacos, hay algunos fármacos que producen vértigo, como los antibióticos en donde tenemos a los aminoglucósidos, a la eritromicina, a las quinolonas, o los AINES como los salicilatos, la indometacina, algunos diuréticos de asa como la furosemida, los antineoplásicos, antiepilépticos, el alcohol, algunas drogas, los antidepresivos y las benzodiazepinas, que estas se ven más en casos de adultos mayores o adultos que ellos toman para, pues, no estar tan, digamos, en preocupaciones, ¿no? Después de la anamnesis, nosotros debemos recurrir a un examen físico. ¿Qué vamos a evaluar en el examen físico? Aquí debemos confirmar la disfunción vestibular y distinguir si el vértigo es de causa central o periférica. Se va a realizar primero un examen otorrinolaringológico completo, con el fin de descartar patología del oído y luego proceder al examen otoneurológico. En este examen físico les había mencionado que pues anteriormente que el nistagmo es un síntoma objetivo, entonces es lo que vamos a revisar primero. En este caso tenemos el nistagmo espontáneo. Este nistagmo espontáneo van a ser movimientos rítmicos y conjugados de ambos ojos. Se va a solicitar al paciente que fije la mirada al centro. Chequen la imagen que tengo aquí en la parte derecha. Se va a solicitar entonces al paciente que fije la mirada al centro y hacia ambos lados a 30 grados. Buscar la aparición del nistagmo, identificar la dirección de fase rápida e intensidad en las 3 posiciones. Y aquí pues tenemos el nistagmo horizontal, el vertical y el rotacional, que son los 3 tipos, o las 3 posiciones. Ok. Entonces, vamos a tener ahora hablar sobre este nistagmo en el nistagmo periférico y el nistagmo central. ¿A qué quiero decir con esto? O sea, ¿cuál se va a presentar en cada patología? O sea, en cada vértigo, pues. En el periférico va a ser horizontal principalmente, es unidireccional y cumple con la ley de Alexander.
La ley de Alexander nos dice que cuando el ojo mira en dirección de la fase rápida del nistagmo, la amplitud del nistagmo va a aumentar preferiblemente y va a disminuir la fijación ocular, mientras que en el central vamos a ver que es vertical o multidireccional y este no disminuye con la fijación ocular y no va a cumplir esta ley de Alexander. Ok, ahora también tenemos al nistagmo posicional. En el nistagmo posicional se busca la aparición del nistagmo al estimular los diferentes canales semicirculares. Lo normal es que no se presente nistagmo. De lo contrario, se hace el diagnóstico de vértigo postural. Aquí se realizan dos pruebas, que es la Dix-Hallpike y que va a revisar los canales posteriores y anteriores, y la de McClure, que es sobre los canales laterales. Y traigo el ejemplo de la de Dix-Hallpike. Bueno, aquí se sienta el paciente y a la paciente se le dice que gire la cabeza a 45 grados a la derecha. En esa angulación se lleva el cuerpo y la cabeza hacia atrás y se deja caer la cabeza hasta que esté colgando. Ya que esté colgando aquí, en esta posición, cuando la cabeza está hacia abajo, se va a estimular hacia el canal semicircular posterior derecho. Se tiene que esperar 10 minutos. Si eso pasan los 10 minutos y así vamos a ver si tiene nistagmo o no tiene, y pues después se sienta el paciente con cuidado y se atiende. Ok, después tenemos al seguimiento lento ocular. Aquí se le solicita al paciente que siga el movimiento del dedo del examinador en dirección horizontal y vertical. El movimiento debe ser fluido, de lo contrario orienta a origen central, porque aquí se va a ver, un movimiento interrumpido. Otra prueba que debemos de realizar es la de Head Impulse Test. Esta va a evaluar el reflejo vestibulo-ocular. Se le pide al paciente que mantenga la mirada en un punto fijo, mientras que el examinador con ambas manos gira rápidamente la cabeza de este, como vemos aquí en la imagen. ¿Qué se tiene que ver aquí? Lo normal es que el paciente mantenga la mirada en el punto fijo, sin realizar movimientos oculares correctivos. Es decir, como en la primera imagen, si se dan cuenta, pues la mirada sigue fija, ¿no? Si este está alterado, pues orienta a vértigo periférico, que sería la imagen de abajo, la normal. Si se dan cuenta, cuando se le movió la cabeza, pues el paciente también movió la mirada. Checar los signos cerebelosos, o sea, el equilibrio a través de la prueba de ROM y marcha en tandem, que ya la vimos ayer, la prueba de dismetría, que es de índice nariz, la de dianocenesia o adianocenesia. Y por último, la marcha, ¿no? Observar si el paciente presenta marcha insegura, inestable o lateropulsiones. Bueno, después del examen físico vamos a ver un estudio vestibular. Aquí vamos a evaluar lo que es el octavo par a través de una audiometría, la evaluación de movimientos oculares o el nistagmo posicional también. Y aquí se utiliza mucho la prueba calórica, que consiste pues en meter frío o calor a lo que es el aparato vestibular. La prueba HIT, esta va a evaluar la forma precisa del reflejo vestibulo-ocular en la dirección de todos los canales semicirculares y va a permitir localizar el daño de mejor manera del octavo par. O también podemos utilizar imágenes, una TAC, una resonancia magnética. Ok, bueno, ya con todo esto, vamos a hablar acerca de la clínica, o sea, cómo podemos identificar si el vértigo es periférico o central. Algunas características que tenemos aquí es que pues el vértigo periférico va a ser de inicio súbito, la hipoacusia va a estar presente y va a haber los síntomas visuales van a estar ausentes. Y como ya hemos mencionado, pues el nistagmo puede ser horizontal o rotatorio, como vemos aquí en las imágenes. En el vértigo central vamos a tener que el inicio es insidioso, o sea, es un poco lento. La hipoacusia no se presenta y lo que sí se va a presentar es los síntomas visuales presentes. Aquí el nistagmo va a ser vertical. Ok, el nistagmo va a tener dos fases. Una fase lenta que se mueve en dirección hacia el problema y una fase rápida que va a ser de corrección, como lo vemos en la imagen. Bueno, como habíamos comentado al principio, vamos a presentar que cuando hay un problema en el vestíbulo,
alteraciones, vamos a tener un síndrome vestibular. En este caso puede ser agudo o puede ser crónico, dependiendo, y les voy a hablar sobre el agudo. Aquí el vértigo agudo puede tener inestabilidad o no puede tener. Va a tener náuseas, nistagmo, intolerancia al movimiento, hipoacusia, y va a durar horas, más de 24 horas o máximo de 48 a 72 horas. El 65% de los síndromes vestibulares agudos en el servicio de urgencia serán de origen periférico, y el 20% va a estar relacionado con vértigo de origen central por los accidentes cerebrovasculares de la fosa posterior que se presentan como un síndrome vestibular agudo. Ok, como les mencionaba, debemos hacer evaluación inicial, o sea, donde se relaciona la historia clínica del paciente y su examen físico. En la historia clínica, determinar con exactitud que el síntoma se trata de vértigo, síntomas y signos acompañantes, antecedentes importantes como infecciones previas, consumo de medicamentos, enfermedades crónicas, y en el examen físico, ver la otoscopía, evaluación de movimientos oculares, magnetismo posicional, el Head Impulse Test, signos cerebelosos, evaluación de la marcha y estabilidad postural y buscar focalidades. Ya con todo eso, pues vamos a tener la evaluación inicial. Y aquí, pues vamos, en esta tablita puse las características y si se encuentran o no en cada tipo de vértigo. Por ejemplo, la otoscopía va a estar anormal o alterada en el vértigo periférico y siempre va a estar normal en el central, mientras que el nistagmo espontáneo, ya lo hemos mencionado, en el vértigo periférico, pues puede ser rotatorio, unidireccional, y se va a inhibir la fijación ocular, mientras que en el central, pues puede ser horizontal, pero es más vertical, y aquí no se inhibe esta fijación ocular. El nistagmo posicional, pues está presente y es fatigable en el periférico, mientras que en el central sí se encuentra presente, pero no es fatigable. El compromiso de la conciencia, las convulsiones y la focalidad neurológica no se presentan en el periférico y en el central pueden estar presentes, mientras que la marcha, pues en el periférico, la inestabilidad postural con la lateropulsión, acerado afectado durante la crisis, y en la marcha va a estar conservada, mientras que la inestabilidad va a ser severa en el central. Puede haber lateropulsión y el paciente a menudo se cae al caminar. ¿Cuándo pedir imágenes? O sea, una resonancia o una TAC. En este caso, pues se pide más TAC, ¿no? Porque pues es más económica. Cuando el vértigo de comienzo sea súbito en pacientes, en estos pacientes, y el desequilibrio intenso o desproporcionado con el vértigo, nistagmo de características centrales, focalidad neurológica, cefalea intensa de inicio reciente y disminución del nivel de conciencia. Es importante descartar que no sea central, porque el central es más peligroso y es de urgencia médica. Entonces, vamos a ver el manejo. El 50% suele resolverse de forma espontánea. Hay que mantener al paciente en un entorno tranquilo, relajado e inmóvil, con reposo absoluto en la cama o camilla, ya que cualquier movimiento de cabeza empeora los síntomas. La fijación de la mirada en un punto específico favorece el reposo vestibular. Y de ser posible, pues hay que mantener la dieta habitual, si no, cumplir con los requerimientos mediante la administración de fluidos parentales. En el manejo farmacológico, pues hay que revisar los diferentes fármacos. Por ejemplo, los antihistamínicos, que son los fármacos de primera línea, tenemos al deminadato que se tiene que dar de 50 a 100 miligramos cada 8 horas por vía oral mientras duren los síntomas. Los ansiolíticos que se administran en los casos de crisis graves, como el ejemplo que tenemos aquí es el diazepam, de 1 a 2 miligramos cada 5 minutos por vía intravenosa, máximo 10 miligramos, o por vía oral de 5 miligramos cada 8 horas. También en los neurolépticos vamos a tener al telciperacina, que se da de 5.5 miligramos cada 8 horas por vía oral o rectal. Y si el paciente presenta vómitos, pues vamos a tener que darle antieméticos. En caso de los vómitos incorrigibles, que como tenemos aquí a la metoclopramida de 10 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa o intramuscular. No debemos de usarlos en conjuntos con los neurolépticos, por lo mismo de sus interacciones. Los corticoides, pues si el paciente no responde al tratamiento descrito,
en casos graves, pues le vamos a dar lo que es la metilprednisolona en 60 miligramos por vía intravenosa en dosis inicial y luego por 20 miligramos cada 8 horas. Y en los antivertiginosos, pues tenemos a la cinaricina de 5 miligramos cada 8 horas por vía oral por 7 días. Y en los criterios de hospitalización, pues los pacientes con vértigo periférico de intensidad moderada o grave que no mejoran luego del tratamiento, pues pueden estar en hospitalización. Pacientes con vértigo periférico de intolerancia a la vía oral a pesar del tratamiento de urgencia. Pacientes en los que luego de la actuación inicial no se pueda concluir si el vértigo es de origen periférico o central. Los vértigos de origen central deben ingresarse para evaluación por neurología. Y pues aquí termino con esta pequeña tabla de otras características del vértigo central y periférico. Y pues ya habíamos dicho, ¿no? Central, el sistema nervioso central, por tumores, por ictus, o el periférico, que es en el vestíbulo, o también en el nervio vestibular. El inicio, pues ya sabemos, el central, pues es progresivo y crónico. Aquí no se relaciona el ictus, excepto en el ictus, perdón. Y en el periférico es brusco y episódico. En el central va a ser de forma inestable, no hay giro de objetos. Y en el periférico, pues sí hay rotación, ¿no? Otros síntomas en el central se van a ver relacionados con déficits neurológicos, mientras que en el periférico van a ser otológicos como la náusea y el vómito. El nistagmo, pues en el central no se inhibe al fijar la mirada, mientras que en el periférico sí se inhibe. Y es unidireccional. Y pues sería todo. Nada más para comentarles que la dosis de cinaricina es 75 miligramos cada 12 horas. Y también otro de los tratamientos que se le debe dar en algunos pacientes es la rehabilitación vestibular con ejercicios, ¿no? Adelante. Doctor, queda menos de un minuto. Creo que nos volvemos a conectar para que no interrumpa a la compañera. De acuerdo, sale, nos vemos. Sí, doctor.
Listo, aquí estamos, ¿eh? Ok, buenos días a todos. Buenos días. Yo voy a hablar sobre una de las patologías que debutan como vértigo periférico, que es la neuronitis vestibular. Sí. A ver. No cambia. Bueno, pues dependiendo de la literatura que se lea, la neuronitis vestibular se puede encontrar de en diferentes nombres. También se conoce como neurolaberintitis y también se le puede dar el nombre de neuritis en lugar de neuronitis vestibular. Pero pues siendo un poco más estrictos, cuando se habla de neuronitis es porque hay afección del cuerpo neuronal. Y cuando se dice neuritis es porque se encuentra afectado lo que es el axón neuronal. Bueno, ¿qué es la neuronitis vestibular? Bueno, pues es un cuadro que se caracteriza por la anulación súbita de la función vestibular. Esto quiere decir que pues se va a encontrar afectado lo que es el equilibrio. Pero algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que no hay participación de la cóclea. Entonces, eso quiere decir que pues no vamos a encontrar problemas auditivos como hipoacusia, acúfenos o tinnitus, como es el caso de una de las patologías que van a hablar posteriormente, que es la enfermedad de Meniere. Como pueden ver aquí en la imagen, pues en la neuronitis se encuentra inflamado el nervio vestibular. Podemos ver pues bien aquí al octavo par craneal su porción vestibular, que es la que se encuentra afectada, mientras que el nervio coclear pues se encuentra bien, ¿no? Por eso les decía que no hay participación de la cóclea. Y en esta parte de acá, pues, se puede observar que el nervio vestibular tiene una porción superior y una porción inferior. Y la porción dilatada, pues, corresponde al ganglio vestibular o de Scarpa. Bueno, esto es algo importante. La neuronitis vestibular, pues, es una de las causas más comunes de vértigo periférico después del BPPV, que es el vértigo postural paroxístico benigno. Digamos que en la mayoría de las literaturas van a encontrar que el BPPV es la primera causa de vértigo periférico. Y ya de ahí, en segundo o tercer lugar, podemos encontrar ya sea a la neuronitis vestibular o a la enfermedad de Meniere, pues peleándose el segundo o tercer lugar. Y pues es importante conocer estas tres entidades porque entre ellas se va a estar haciendo lo que es el diagnóstico diferencial. Ahora, la neuronitis vestibular pues suele ser una lesión vestibular unilateral, pero pues en ocasiones podría ser una lesión bilateral. No obstante, aunque digamos que la lesión sea bilateral, pues la sintomatología se va a ver referida en el lado que se encuentre más comprometido, ¿no? Es decir, ahorita tengo una lesión bilateral, pero si tengo más comprometido el lado derecho, ahí se va a referir la sintomatología. De 3.5 personas de cada 100.000 habitantes, pues se va a encontrar lo que es la neuronitis vestibular. Cabe mencionar también que aparece con mayor frecuencia entre la tercera y cuarta década de la vida. Puede aparecer a cualquier edad, desde niños a ancianos, pero pues esta es la mayor frecuencia. Y por ejemplo, cuando se da en adultos mayores, pues la recuperación es un poco más complicada. Se dice también que hay mayor incidencia en primavera y verano, y esto va de la mano con la etiología o la causa de la neuronitis vestibular que voy a explicar a continuación. ¿Cuáles son las causas de la neuronitis vestibular? Bueno, en sí, la etiología es parcialmente conocida porque los libros solo manejan teorías para explicar la neuronitis vestibular. Por ejemplo, pues la más aceptada es esta primera, que dice
que la neuronitis vestibular es una consecuencia de un cuadro respiratorio viral que se da a nivel de las vías respiratorias superiores. Es decir, digamos que cuando el paciente llegue al consultorio y nosotros le hagamos lo que es el interrogatorio, pues él va a referir que antes de, digamos, el cuadro agudo que tiene de vértigo, tuvo una gripa, ¿no? Y también en ciertas investigaciones, cuando se ha hecho un cultivo viral a nivel del oído interno, se han encontrado agentes como el virus del herpes simple tipo 1 y el virus del herpes zóster, predominando el primero, el virus del herpes simple tipo 1. Ahora, ¿qué dice la segunda teoría? Bueno, la segunda teoría menciona que es una interrupción aguda de una rama arterial que irriga el nervio vestibular, es decir, hay una alteración vascular. Y aquí podemos encontrar lo que es la irrigación del oído interno. El número 1 pues corresponde a la arteria basilar. Ya de ahí tenemos a la arteria cerebelosa anteroinferior en el número 2. Y ya sea que de la arteria basilar o de la arteria cerebelosa anteroinferior salga una arteria que es la arteria laberíntica, que es la que irriga la mayor parte del sistema vestibular periférico. Ya de ahí, el número 4, pues es lo que es la arteria vestibular anterior, que pueden ver que pues está irrigando la ampolla del canal semicircular anterior o superior. Y pues también irriga lo que es al nervio vestibular. Entonces probablemente de esta rama es en la que podamos encontrar la alteración vascular. Ahora, en el número 3 pues es la arteria coclear común. Y esta pues se divide en la arteria coclear propia o principal, que es el número 5. El número 6 corresponde a la arteria vestibulococlear y esta arteria va a dar una rama que es la arteria vestibular de la arteria vestibulococlear y está irrigando pues al sáculo y parte de la ampolla del canal semicircular posterior. Y esas pues son, digamos, las dos teorías que se tienen sobre la causa de la neuronitis vestibular. Ok, ahora vamos con las manifestaciones clínicas. Como les decía, pues obviamente vamos a encontrar vértigo, ¿no? Porque eso es con lo que llega el paciente. Y es un vértigo, pues, de origen periférico, como ya había mencionado. Pero este vértigo va a estar acompañado con un importante cortejo vegetativo o vagal, que son las náuseas y el vómito. Algo también, pues, importante, que ya lo había mencionado, es que no hay participación de la cóclea, entonces no hay afección auditiva. También algo importante, y es con lo que vamos a hacer diagnóstico diferencial con las otras entidades, es que este vértigo va a durar, pues, días. Digamos que el cuadro agudo de que el paciente, pues, tenga un vértigo intenso y que además, pues, fue de inicio brusco, y acompañado de las náuseas y vómito puede durar pues de 3 a 4 días, ¿no? Y ya de ahí, como menciona aquí la diapositiva, pues va a tener una mejoría gradual. Digamos que pues los signos y síntomas van a ir disminuyendo pues conforme pasen los días, ¿no? Extendiéndose de 2 a 3 semanas. Y bueno, aquí puse esto de la laberintitis porque pues se relaciona con la neuronitis vestibular y pueden ver que en sí pues corresponde al laberinto inflamado. ¿Qué diferencia hay entre la laberintitis y la neuronitis vestibular? Bueno, pues que en el caso de la laberintitis sí habrá afección auditiva y pues ya les mencionaba que en la neuronitis no hay afección auditiva. Ahora, cabe destacar también que pues la neuronitis vestibular es el padecimiento que más frecuentemente resulta en BPPV en la fase de recuperación. Por eso, digamos que de 1 a 2 semanas después de que haya iniciado lo que es la neuronitis vestibular, se tiene que hacer la maniobra de Dix-Hallpike para ver si quedó un vértigo postural residual. ¿Cómo es que va a evolucionar este padecimiento? Bueno, pues puede seguir 3 patrones diferentes. Por ejemplo, que el paciente tenga una recuperación completa,
porque pues ha habido una compensación vestibular buena. O bien que el paciente solo tenga una recuperación parcial, ¿no? Porque aquí la compensación vestibular no se dio completamente. Y el último patrón sería que haya ausencia de recuperación, pero que ya el paciente tenga una compensación central. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la neuronitis vestibular? Bueno, a la exploración física nosotros vamos a encontrar nistagmo horizontal espontáneo hacia el lado sano. Ya se mencionó que el nistagmo pues es un movimiento involuntario de los ojos, ¿no? Movimientos oscilatorios, y hablando de manera general y refiriéndonos a la dirección del nistagmo, pues ya sabemos que hay nistagmo horizontal, vertical o rotatorio, ¿no? Pero específicamente aquí en este padecimiento va a ser horizontal hacia pues el lado sano. En las pruebas calóricas del electronistagmograma vamos a encontrar hipofunción vestibular del lado afectado. Y bueno, aquí está esta tablita de las características, o más bien para diferenciar entre nistagmo periférico o central. Y bueno, algo que cabe destacar del nistagmo que se da en la neuronitis vestibular es que no va a tener latencia y fatiga. La latencia pues es el tiempo que tarda en aparecer el nistagmo, ¿no? Pero aquí en la neuronitis vestibular no hay latencia y tampoco hay fatiga. Como les mencionaba, para descartar un vértigo postural residual en la fase subaguda de lo que es la neuronitis vestibular, es decir, que ya pasaron los 3 o 4 días en donde el paciente pues se sintió muy mal porque es el cuadro agudo, se va a hacer la maniobra de Dix-Hallpike que ya mencionó la compañera. Esta maniobra pues va a valorar lo que es el conducto semicircular posterior, y pues aquí pueden ver cómo el doctor está haciendo la maniobra en una pacientita y la paciente pues está sentada en una camilla, ¿no? Ahí se puede ver cómo el doctor pues está rotando la cabeza aproximadamente a unos 45 grados. Ya de ahí va a tumbar a la paciente de manera que quede en decúbito supino y la cabeza esté colgada a unos 20 grados, ¿no? Ahí va a ver si hay nistagmo, y ya de ahí pues la paciente de nuevo está sentada y está viendo el doctor la reversión del nistagmo. En el número 4 podemos ver ya cómo el doctor está haciendo la maniobra del otro lado, ¿no? Del lado izquierdo. Aquí está de nuevo la maniobra, les digo, se rota a 45 grados y vean cómo está el conducto semicircular posterior, ¿no? Ya que la cabeza del paciente queda colgada a unos 20 grados, pues aquí vean cómo cambia de posición pues el conducto semicircular posterior, como si estuviera de manera sagital. Aquí también se puede ver sentada la paciente y cómo está el conducto semicircular, ya de ahí cuando se rota a los 45 grados, y cuando queda colgado, pues así queda el conducto semicircular posterior. El diagnóstico diferencial. Bueno, les mencionaba anteriormente que para hacer diagnóstico diferencial nos va a servir la duración del vértigo, ¿no? Por ejemplo, en el BPPV, pues la duración solo va a ser de segundos. En la insuficiencia vertebrovascular, migraña, ataques isquémicos transitorios, aquí el vértigo dura minutos. En la enfermedad de Meniere dura horas. Y pues en lo que es la neuronitis vestibular va a durar pues días, ¿no? Como ya les mencioné, el cuadro agudo es de 3 a 4 días, que cuando se siente peor el paciente, y ya de ahí va a haber mejoría gradual extendiéndose pues de 1 a 2 semanas. También aquí está otra tabla para el diagnóstico diferencial y vean, por ejemplo, yo les decía, en la neuronitis vestibular, no habrá sintomatología auditiva, o sea, no tenemos ni tinnitus ni hipoacusia, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Meniere sí tenemos, y eso nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial, al igual que la duración, como ya les había mencionado. Y bueno, para el tratamiento, bueno,
El tratamiento, digamos que en el cuadro agudo, en el episodio agudo, pues obviamente va a ser sintomático, ¿no? Si el paciente tiene vértigo, tenemos que dar antivertiginosos que se conocen como sedantes vestibulares, ¿no? Y dentro de estos sedantes vestibulares tenemos un gran grupo, o sea, farmacológico. Más bien, hay variación en el grupo farmacológico. Podemos dar desde antihistamínicos, neuroepilépticos, benzodiazepinas, anticolinérgicos también. Entonces, un ejemplo es el dimenidrato, que es un antihistamínico, y se menciona que se puede dar 50 miligramos cada 8 horas. Y pues este antihistamínico ya no sirve como antiemético, ¿no? Porque les decía, el paciente tiene náuseas y vómito, y pues también podemos tratarlo. Rehidratación, ¿por qué? Porque pues si el paciente está vomitando, pues tenemos que ver qué pérdidas ha tenido con el vómito. Y los corticoides se mencionan en varias literaturas que se deben de dar para evitar lo que es la degeneración neurológica. Y el corticoide más mencionado es la metilprednisolona, que se puede dar 100 miligramos al día. También algo importante es que pues se debe de dar rehabilitación vestibular, porque lo que les mencioné del tratamiento farmacológico es para el cuadro agudo. Una vez que hayan pasado los 3 o 4 días donde el paciente se siente mal, ya están contraindicados los antivertiginosos, porque van a inhibir lo que es la fase de recuperación, la compensación vestibular que va a tener el paciente. A partir, digamos, de los 3 o 4 días ya podemos mandar rehabilitación vestibular al paciente. Mencionaba el libro que, por ejemplo, podemos decirle al paciente que camine así pues en línea recta, y ya de ahí que lo haga con los ojos cerrados, que también salte dando movimientos rotatorios así en círculos, para que haya rehabilitación vestibular. Y bueno, aquí está una tabla sobre los sedantes vestibulares, ¿no? Aquí podemos ver a la prometacina, la meclicina, que son antihistamínicos, diazepam, clonazepam, que son benzodiazepinas, la metoclopramida, que es un antidopaminérgico, ondansetron, y sulpirida. Y aquí están las dosis, ¿no? Las dosis recomendadas, y también hay que tener cuidado con los efectos adversos. Digamos que las recomendaciones para dar fármacos sedantes vestibulares es que se dé la dosis mínima y que también no se prolongue de los 3 a 4 días que ya les mencioné, y también pues se puede hacer una valoración 48 horas después de dar los fármacos sedantes vestibulares para checar lo que son los efectos adversos, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Nos vemos el lunes próximo. No va a haber repaso el sábado porque es puente. Sí, doctor, está bien. Entonces nos veríamos hasta el día lunes. Hasta luego, bye. Nos vemos en la facultad. Que